Bien. Entonces ya hablamos de la bobina, que su función es incrementar el voltaje de 12 voltios de la batería hasta un voltaje de miles de voltios para hacer saltar la chispa en los electrodos de las bujías. Bueno, este gráfico de la conexión no está muy claro, lo vamos a ver un poco más adelante en otro diagrama. Entonces, como hablamos, nosotros necesitamos que la chispa salte al finalizar la compresión de la mezcla aire-combustible en el cilindro. Entonces, en el momento que ya llega al punto más alto, en ese momento es cuando se debe dar el salto de la chispa de manera teórica. Y con el salto de la chispa, la mezcla se inflama, explota, y la fuerza hace que el pistón salga disparado hacia la parte inferior del motor. Para que el salto de chispa se dé justo en el momento indicado, justo en el momento en el que el pistón está en el punto muerto superior y salte y se necesite que ya se inflame la mezcla para que se genere el movimiento, nosotros utilizamos lo que es el distribuidor. Este elemento que tenemos aquí. Este elemento es el que nosotros conocemos con el nombre de distribuidor. ¿Qué es lo que va a hacer este nombre? Como dice el nombre, va a distribuir la electricidad a cada una de las bujías en el automóvil. Empezando por la parte de la tapa del distribuidor. En la parte superior del distribuidor nosotros tenemos este elemento, conocido como la tapa, en el cual nosotros conectamos los cables de alta tensión. Al punto de la mitad, al conector de la mitad, nosotros vamos a conectar la salida de la bobina de encendido. Todos estos cables de aquí que se conectan son cables de alta tensión. Entonces aquí nosotros conectamos el cable de la bobina, y a los otros puntos conectamos los cables que van a las distintas bujías. Nosotros vemos por la parte de abajo, vemos que lo que nosotros conectamos por arriba va a salir por acá abajo por unos pequeños electrodos, unos pequeños contactos. Estos van a unirse con esta parte de aquí que se conoce como el rotor, o en los talleres de generalmente los maestros que le dicen el conejo. Nosotros vemos aquí en la parte central, aquí, en esta parte de aquí, se va a conectar la parte central de la tapa del distribuidor. Aquí va a recibir la electricidad. En sí, estos no van a estar presionados, no van a estar conectados de manera directa, sino va a haber una pequeña separación de milésimas de milímetro, o sea, una separación sumamente baja, pero va a estar un poco separada, no va a estar completamente en contacto este de aquí. Por lo tanto, el desgaste que se va a dar aquí es un desgaste mínimo, no hace falta lubricación porque entonces aquí se va a llegar la electricidad que llega de la bobina. La electricidad va a dirigirse hacia la punta del rotor. Aquí vemos que tiene un contacto metálico, un contacto de cobre. Y este contacto se va a ir topando a cada una de las distintas puntas, distintas salidas en la tapa del distribuidor. Entonces aquí, mediante el rotor, nosotros vamos a unir el electrodo central con el primero, con el segundo, con el tercero o con el último. Este rotor lo que va a hacer, va a estar girando dentro del distribuidor. Y a medida que este va a estar girando, va a ir repartiendo la electricidad a cada uno de los puntos que teníamos en la tapa del distribuidor. Si nosotros sacamos el distribuidor de un automóvil, vamos a ver en la parte inferior, nosotros vamos a tener un engranaje, vamos a tener dientes aquí. Esto va a estar conectado con el árbol de levas del automóvil. ¿Sí? Nosotros sacamos, vamos a ver que esto va a estar conectado con el árbol de levas. Entonces, a medida que se va moviendo el árbol de levas u otros componentes al interior del automóvil, estos dientes van a estar engranados y van a hacer que gire
el distribuidor. Generalmente el sentido de giro va a ser un sentido horario, o sea, siguiendo las manecillas del reloj. Pero nos podemos llegar a encontrar distribuidores con el giro antihorario, sino en sentido contrario a las manecillas del reloj. Generalmente la indicación hacia dónde gira la vamos a tener en la tapa del distribuidor. Vamos a poder encontrar una flecha en un costado que nos va a indicar en qué sentido va a girar. Si va a girar en sentido horario o en sentido antihorario. En cualquiera de los dos nos va a indicar la flechita hacia dónde se está dirigiendo. Entonces, el girar el rotor y que este rotor vaya distribuyendo, vaya enviando la electricidad a cada una de las bujías, es una de las funciones que vamos a tener con el distribuidor. Sí, como vemos aquí tenemos la conexión. Ya tenemos aquí la conexión, como les mencionaba, del bobinado secundario, sale por el electrodo, la parte central, el borde central de la bobina, y esto se conecta con con el conector central de la tapa del distribuidor. Mediante el rotor, enviamos la electricidad hacia una de las bujías en el automóvil. Nosotros, si le desarmamos el distribuidor, en la parte interna nosotros vamos a ver unos componentes adicionales. El principal componente que nos interesa en este momento es el ruptor. Ruptor, no rotor, era el de hace rato. Este es el ruptor o los platinos. Este elemento no es nada más que un interruptor dentro del distribuidor. En el distribuidor, como nosotros vimos, tenemos un engranaje que va a hacerle girar al rotor. Entonces, el engranaje que nosotros tenemos aquí va a estar conectado al ruptor mediante un eje. Este eje va a atravesar a todito el distribuidor hasta llegar a la parte del ruptor. Entonces, lo que nosotros vamos a tener en una parte es una leva. En este caso va a ser una leva cuadrada porque es un vehículo de 4 cilindros. ¿Qué es lo que va a pasar con esta leva? A medida que va girando el eje interno del distribuidor, a medida que va girando el rotor, el conejo, lo que va a pasar es que esta leva va a estar girando de igual manera. Aquí tenemos dos posiciones de la leva en las dos imágenes. En la imagen de arriba nosotros vemos que está sobre una cara de la leva, está haciendo contacto con el platino. Entonces, como está haciendo contacto o de por sí no está en contacto, sino está separado, lo que va a pasar es que los contactos del platino van a estar cerrados. Y como los contactos del platino van a estar cerrados, lo que nosotros vamos a tener es que se va a cerrar el circuito del bobinado primario de la bobina. Aquí vemos el bobinado primario, vemos cómo está enrollado y cómo sale por el borde negativo de la bobina. Entonces viene el borde negativo y viene a un costado del distribuidor. Y aquí se conecta con los platinos. ¿Sí? Como es un elemento metálico, este elemento nos ayuda a cerrar el circuito, como los contactos están cerrados, y aquí se va a conectar a la masa, a la tierra, a alguna parte de la carrocería del automóvil. Entonces aquí se cierra el circuito y vamos a tener que va a estar energizándose la bobina y se va a generar un campo magnético. A medida que gira el distribuidor, la leva también va a girar. Y como nosotros vemos aquí, una esquina de la leva va a chocar, le va a topar a los platinos. Entonces, nosotros lo que teníamos aquí, el circuito de los platinos, tenemos aquí
del circuito, al momento que topa la leva en este punto, lo que va a pasar es que los contactos se van a separar. Y como se separan los contactos, ya la bobina, el bobinado primario, ya pierde la electricidad, ya no tiene la alimentación, por lo tanto se pierde ese campo magnético. Y adicional a esto, al momento que se pierde este campo magnético, en el bobinado secundario, que vendría a ser este bobinado, el que está en la parte interior de la bobina, el bobinado corto, de hilo más delgado, con muchas más vueltas, se va a generar una corriente eléctrica de alta tensión que va a salir por el terminal central, por el borde central, y va a venir por el cable de alta tensión hacia la tapa del distribuidor. En la tapa del distribuidor va a llegar al rotor. El rotor en ese momento va a estar en contacto con alguna de los contactos que van a las bujías. Se va a cerrar el circuito y va a enviar la electricidad a una de las bujías y se va a generar el salto de la chispa. Entonces, esta es otra de la función del distribuidor. Que en el interior vamos a tener los platinos que se van a estar abriendo y cerrando dependiendo cómo va girando el distribuidor. Y a medida que se va abriendo y cerrando estos platinos, van a ir generando alta tensión para que salte la chispa en las bujías. Me indican si les quedó claro esta parte o tienen alguna inquietud con esto de aquí. Para profundizar un poco más o aclarar alguna duda que puedan tener. Listo. Entonces, como no indica ninguna duda, proseguimos. Ahora aquí en el platino, nosotros vamos a tener que estos contactos metálicos van a estar siempre abriéndose y cerrando, abriéndose y cerrando, abriéndose y cerrando. Y como vemos, por aquí va a venir lo que venía del borne positivo de la batería, y se sigue todito el camino y llega aquí hasta el platino y se cierra aquí la tierra en los contactos del platino. Aquí se cierra el circuito. Como tenemos estos contactos que van a estar en movimiento, lo que se va a generar es una pequeña corriente. Además de la chispa que salta acá en las bujías, aquí en los contactos del platino también puede saltar una pequeña chispa. Esta pequeña chispa lo que nos provoca es algunos problemas. Con nosotros, ustedes posiblemente ya hayan manejado la soldadora, ya saben que los metales se sueldan por una chispa eléctrica, por un arco eléctrico que se produce con el electrodo. Entonces aquí también se produce un arco eléctrico. Y ese arco eléctrico puede llegar a dañar los contactos de los platinos. Para evitar este problema, aquí conectado a los platinos, nosotros tenemos conectado el condensador. Este condensador de aquí. Este pequeño tubo cilíndrico, este cilindro que está conectado en el distribuidor, lo que va a hacer es absorber esta corriente, absorber esta chispa que salta aquí. Y de esta manera evitamos que se dañen los contactos del platino de una manera prematura. Como ya les indicábamos, aquí a medida que va girando la leva, se va abriendo y cerrando los contactos de los platinos. Nosotros, en el ejemplo anterior, vimos una leva con 4 esquinas. Y les indicaba que es porque el vehículo que tenemos es un vehículo de 4 cilindros. Ahora, si el vehículo tiene más cilindros, si es un vehículo de 6, de 8, 10 cilindros,
nosotros vamos a necesitar una leva diferente, una leva con un mayor número de esquinas. Porque al momento que nosotros tenemos estas esquinas es cuando se separan los platinos y salta la chispa. En el momento que se separan los platinos, salta la chispa en la bujía. Para nosotros poder hacer saltar la chispa en vehículos que tienen más cilindros, nosotros utilizamos una leva con más esquinas. En vez de tener una leva cuadrada, si son 6 esquinas, utilizaremos una leva con forma de hexágono. Si tenemos 8 cilindros, utilizaremos una leva en forma de octógono, que vendría a ser la que tenemos aquí. Si se cuentan, aquí tienen, este es un polígono que tiene 8 lados. Por lo tanto, al momento que llega a la esquina, va a tener 8 esquinas. Entonces, en cada esquina va a saltar una chispa, una chispa, una chispa, una chispa, una chispa, para cada uno de los 8 cilindros que tiene este automóvil. Como les mencionaba, nosotros si el condensador falla, lo que vamos a tener en los contactos de los platinos es que va a saltar una chispa entre los contactos. Y esta chispa va a generar que se produzca una pequeña soldadura. Como vemos aquí, tenemos unos contactos nuevos y unos contactos usados, que ya la chispa, o ya debido al uso prolongado, ya se llegan a dar pequeñas soldaduras entre estos contactos y el material de un contacto se une al material del otro contacto del platino. Entonces aquí se generan estos platinos irregulares. Entonces, uno de los mantenimientos que se da dentro del sistema de encendido es revisar los platinos, es revisar que estos platinos estén funcionando de una manera adecuada. Y como lo vemos, desarmamos el distribuidor, verificamos los contactos de los platinos, si están completamente rectos, están en buen estado. Si vemos estas irregularidades, o tenemos dos opciones. Si son muy pequeñas, podemos pasarle una lija muy fina para quitar estas pequeñas soldaduras. Si es muy grande, ya tenemos que reemplazar los platinos. Como les mencionaba, nosotros, el distribuidor lo que hace es distribuir la electricidad a distintos cilindros del vehículo. Los cilindros del vehículo funcionan en diferentes tiempos. Mientras un cilindro está en compresión, el otro puede que esté en explosión, otro en admisión y otro que esté en escape. Entonces, cada uno de estos cilindros va a estar funcionando en distintos tiempos. Por lo tanto, el cilindro va a requerir la chispa en distinto orden. No van a requerir que salte la chispa al mismo tiempo en los 4 cilindros o los 6 cilindros, sino va a saltar la chispa solamente en un cilindro a la vez. Para eso nosotros tenemos lo que conocemos como el orden de encendido. Como ya vimos, el distribuidor va a estar girando, va a estar repartiendo de uno en uno, va a ir en la posición de arriba, de la derecha, de abajo, de la izquierda, otra vez arriba, en el caso de los 4 cilindros. Entonces ahí va a ir repartiendo en un determinado orden. Lo que nosotros hacemos con el orden encendido es conectar los cables que van a lo que va distribuyendo la electricidad. El distribuidor, perdón la redundancia, vamos conectando de acuerdo al orden encendido del automóvil. O sea, el orden en el que va saltando la chispa en cada uno de los cilindros del automóvil. Esto es importante, que funcione de manera independiente, que funcionen a diferentes tiempos los cilindros en el automóvil. Porque de esta manera el giro del motor es más uniforme, el motor va a vibrar menos, y por lo tanto la vida útil de los componentes mecánicos del automóvil es mucho mayor. Pues cuando tenemos alguna falla dentro del tiempo en el que salta la chispa, el motor empieza a tener un golpeteo y tiene un funcionamiento irregular o inadecuado.
Generalmente para los vehículos de 4 cilindros, el orden de encendido que nosotros manejamos es el 1, 3, 4, 2. Como ustedes ven aquí en la tabla que tenemos. Aquí tenemos el orden de encendido para distintos tipos de vehículos. Para vehículos con motor en línea de 4 cilindros es el 1, 3, 4, 2. Para 6 cilindros en línea es 1, 5, 3, 6, 2, 4. Para 8 cilindros, o también podemos tener 1, 4, 2, 6, 3, 5. Incluso en motores en línea podemos encontrar vehículos de 8 cilindros, de 10 cilindros, hasta de 12 cilindros he llegado a ver yo. Entonces, el orden de encendido es específico para cada uno de esos vehículos. Pero estos son los órdenes de encendido más utilizados. Para vehículos en B, que generalmente vamos a encontrar en camionetas o vehículos medio grandes de nuestro medio, por ejemplo, para vehículos de 6 cilindros vamos a tener orden de encendido 1, 3, 6, 5, 4, 2. Para 8, y para los motores opuestos, que este vendría a ser el de los pichirilos, el motor boxer, que es 1, 4, 3, 2. Pero principalmente que se aprendan es 1, 3, 4, 2. El orden de encendido para un automóvil de 4 cilindros en línea. Entonces aquí nosotros vemos en esta imagen del distribuidor, vemos que ese distribuidor va a estar girando en un sentido horario. Por lo tanto, aquí lo que vamos a tener es que el cilindro número 1 va a estar en la parte de abajo. El orden de encendido para este vehículo me dice que es 1, 5, 3, 6, 2, 4. Entonces, conecto el 1 con el cilindro 1. La siguiente posición debe saltar en el cilindro número 5. Por lo tanto, aquí le conectaré al 5. El que sigue al 3. Ya, vengo de aquí y va al 3. Siguiente, va al sexto cilindro. Y el último le conectaré al cuarto cilindro. Entonces aquí el orden, el distribuidor independientemente de lo que hagamos, se va a mover en el sentido que ya está configurado, horario o antihorario. Y lo que tenemos que hacer es ir conectando cada uno de los cilindros de acuerdo a nuestro orden de encendido. Como les mencionaba, de esa manera nosotros vamos a tener un funcionamiento más uniforme y va a funcionar de una manera correcta el automóvil. Posiblemente este gráfico me parece que el profesor ya mencionó que ya estaba hablando acerca de lo que era el diagrama de las levas, o posiblemente todavía no estén hablando sobre eso. Pero en la parte práctica, la chispa nos salta exactamente en el punto muerto superior. Puede saltar un poco después o salta un poco antes, dependiendo el funcionamiento en el que esté ese momento el automóvil. En este caso, lo que nos indica es que el salto de la chispa en el automóvil va a ser un salto de chispa unos grados antes del punto muerto superior. ¿Por qué? Como ustedes saben, dentro del funcionamiento del automóvil, nosotros vamos a tener que va a estar girando unas revoluciones bastante elevadas. Por lo tanto, el tiempo que se demora en llegar el pistón hacia el punto muerto superior es corto. Es un tiempo sumamente corto. Y al momento que salta la chispa, la mezcla tarda un tiempo en explotar. Por lo tanto, hasta que la mezcla explote por completo, se toma su tiempo. Por lo tanto, la chispa salta antes que el pistón llegue al punto muerto superior. Con eso empieza a explotar la mezcla, y el momento que ya está el pistón en el punto muerto superior, ya la mezcla ya la explosión ya ha llegado a casi todas las partes de la cámara de combustión.
Y en ese punto tenemos la mayor fuerza posible para empujar al pistón. Porque si no, si el pistón llega al punto de arriba y recién en ese momento salta la chispa, el pistón ya va a estar abajo y de ahí hasta que explote, se toma su tiempo y el motor pierde fuerza. Por eso la chispa salta unos grados antes de que se dé, el que llegue al punto muerto superior el pistón. Estos grados, ¿cuántos grados va a saltar? Esto va a quedar para ustedes para consulta para la próxima semana. Eso ya les voy a poner la tarea en Educay. Eso va a ser una consulta que van a hacer ustedes de cuántos grados es el adelanto al salto de la chispa. Esto depende de la altura. Por ejemplo, aquí lo que ustedes van a consultar es los grados para la sierra y los grados para la costa. El salto de chispa para la costa es con ciertos grados y para la sierra es con otro número de grados. Esto es algo que es importante que sepan porque esto es algo que se ve que se hace en el taller. El hecho de variar el tiempo del automóvil. Eso que suelen hacer los maestros, que le aflojan un poco el distribuidor y le van moviendo el distribuidor y ahí a oído van determinando en qué punto le está funcionando mejor el automóvil. Si cambian demasiado el ángulo o le cambian de manera, o si el ángulo es excesivo o es muy poco, el motor va a perder fuerza. Por lo tanto, ahí generalmente que hacen por oído, que le encuentran el ángulo en el cual tiene que estar el adelanto al salto de la chispa. Pero nosotros como ustedes están estudiando como automotrices, ya vamos a ver que hay herramientas que nosotros podemos utilizar para la puesta a punto del motor de una manera más técnica y más adecuada. Listo, señores. Entonces, de momento, en lo que respecta al sistema de encendido, vamos a quedarnos hasta este punto. Ya les voy a correr la asistencia para terminar con la clase del día de hoy. Solo permítanme, les tomo la captura. No se olviden de subir la tarea que tienen para el día de hoy. Que está de las baterías en el sistema en Educay. Listo. Señor Ayuquina. Presente, licenciado. Bastidas. Bombón. Presente. Caiza. Presente, licen. Chango. Presente, licen. Chato. Presente, licen. Chiliquinga. Presente, licen.